En un pequeño pueblo alejado de la civilización, existía una cueva envuelta en leyendas oscuras. Los habitantes advertían a los viajeros que nunca debían entrar en ella, especialmente de noche. Decían que algo antiguo y malvado habitaba en su interior, algo que solo esperaba ser despertado por la curiosidad humana. Una noche, un joven llamado Marcos, ignorando las advertencias, decidió desafiar esas leyendas. Era escéptico y además quería impresionar a sus amigos con su valentía. Así que, armado con una linterna y un poco de agua, se adentró en la cueva. Sus amigos se quedaron afuera, expectantes y nerviosos. Al principio, la cueva parecía inofensiva. Las paredes húmedas y el eco de sus propios pasos eran lo único que le acompañaba. Se sentía confiado, convencido de que las historias no eran más que cuentos para asustar a los niños. Pero cuanto más profundo avanzaba, más sentía que el aire cambiaba. Se volvía pesado, cargado de una presencia invisible pero abrumadora. Tras caminar durante unos 20 minutos, escuchó algo. No estaba seguro si había sido un susurro o simplemente el viento colándose por alguna grieta, pero lo hizo detenerse en seco. Levantó la linterna y la movió en todas direcciones, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, el eco de ese susurro pareció prolongarse, como si la cueva estuviera repitiéndolo, imitando el sonido. Marcos se rió nervioso y siguió avanzando, pero esa extraña repetición continuaba, cada vez más clara. Marcos escuchó de repente. Se giró de inmediato, pero no había nadie. La linterna tembló en su mano mientras su corazón comenzaba a acelerarse. Sabía que sus amigos no podían haber entrado tan lejos y que ninguno de ellos llamaría su nombre de esa manera. Era un susurro, un eco que no debía existir. Siguió caminando, pero ahora cada paso era más difícil. El eco de su nombre se repetía en intervalos irregulares, siempre detrás de él, siempre más cercano. La sensación de ser observado crecía con cada paso, y pronto comenzó a oír otros sonidos. Risas apagadas, pasos que no eran los suyos, y respiraciones que no provenían de su pecho. Intentó correr, pero la cueva parecía interminable. El eco se convirtió en una risa retorcida que resonaba en su cabeza. Las luces de su linterna comenzaron a parpadear, y en un instante se apagaron por completo. La oscuridad total lo envolvió. Se quedó quieto, tratando de controlar su respiración. Fue entonces cuando lo sintió. Una mano fría como el hielo rozó su hombro. Gritó y echó a correr, tropezando y cayendo en la oscuridad. Pero la risa, el eco, lo seguía, más fuerte y más cercano. Ya no eran solo susurros. Eran voces claras, como si muchas personas estuvieran hablando a la vez, todas diciéndole lo mismo. Nunca debiste entrar. Marcos corrió con desesperación hasta que finalmente vio la luz de la salida de la cueva a lo lejos. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se lanzó hacia la entrada. Cuando salió, jadeando y con el rostro empapado en sudor, sus amigos lo miraron aterrorizados. Estaba pálido, con la ropa desgarrada y su linterna rota en la mano. Intentó hablar, pero no pudo. Las voces de la cueva seguían resonando en su cabeza. Desde ese día, nunca volvió a ser el mismo. La gente decía que a veces, en medio de la noche, podía oírse un eco de su voz, llamando desde lo profundo de la cueva, como si algo o alguien lo hubiera atrapado allí para siempre. Después de aquel aterrador incidente, Marcos intentó continuar con su vida, pero algo había cambiado profundamente en él. Ya no dormía bien, pues cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar esos susurros, esas risas que lo llamaban desde la oscuridad de la cueva. Durante el día, se quedaba en silencio, mirando a la nada, mientras sus amigos y familiares intentaban entender qué le había sucedido. Una noche, semanas después de haber escapado de la cueva, Marcos desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio salir de su casa, y ninguna de sus pertenencias parecía haber sido tocada. Simplemente se había desvanecido. La búsqueda por el pueblo duró días, pero no hubo señales de él. Algunos comenzaron a susurrar que había regresado a la cueva, atraído por las mismas voces que lo habían atormentado.
Sus amigos, aunque aterrorizados por la idea, decidieron ir a comprobarlo. Armados con linternas y un miedo palpable, entraron a la cueva una vez más, llamando su nombre, esperando encontrarlo. A medida que se adentraban, comenzaron a escuchar algo familiar, el eco de su nombre, como la primera vez que Marcos lo había escuchado. La cueva repetía sus voces, cada vez más cercanas, pero no había señales de él. Entonces, justo cuando estaban a punto de abandonar su búsqueda, vieron algo en la pared de la cueva. Grabado en la piedra, con arañazos profundos, estaba escrito: "Nunca debí entrar". Debajo de esas palabras, un eco profundo y escalofriante comenzó a resonar. No era solo el eco de sus pasos, era la risa, la misma que Marcos había escuchado. Los amigos salieron corriendo, aterrados y sin mirar atrás. Desde ese día, nadie volvió a entrar en la cueva. Marcos nunca fue encontrado, y su desaparición se convirtió en otra leyenda más del pueblo, un eco perpetuo de advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Algunos dicen que, si te quedas en silencio lo suficiente cerca de la cueva, aún puedes escuchar su voz llamándote. Pero nadie ha sido lo suficientemente valiente como para entrar de nuevo y averiguarlo.